Hola, mi nombre es Mariana Pardo. Yo trabajo en la consultora GRESA, Salud para el Desarrollo, y en conjunto con Iván Darío González, Lorena Minota, Alexander Castiblanco y María Isabel Ospina, queremos presentarles este póster titulado Aportando a la salud desde la intersectorialidad, experiencia COVID-19. Esta es la agenda por la que pasaremos: una rápida introducción, objetivo, metodología, resultados y lecciones aprendidas. Empecemos entonces introduciendo el problema. Y acá los invitamos a situarse en marzo del año 2020, en donde lo que vivíamos en Colombia y en el mundo era esto. Era que veíamos los casos de COVID-19 en aumento, que había una falta de camas de UCI y de ventiladores, fallecimiento por COVID-19 en el mundo y en Colombia aumentando, desempleo y pobreza que incrementaban, los países cerrando sus sectores productivos, los colegios también cerrando y los niños en las casas, y lo anterior poniendo la salud mental en riesgo, divergencias políticas hacia cómo abordar la pandemia y el COVID, pánico colectivo, incertidumbre, fake news. Teníamos al tiempo demasiada información, pero muy poca información sobre lo que realmente podía funcionar, y eso también nos llevaba a un enfoque en medidas inefectivas. Y esto lo veíamos suceder tanto en el mundo como realmente en los países, en las comunidades y en las empresas y los colegios, e incluso en las familias. Y entonces ahí lo que veíamos nosotros es que había una necesidad de liderar con conocimiento científico y con comunicación asertiva para transitar de la mejor manera posible lo que estábamos viviendo como humanidad. Y entonces, al pensar soluciones para ese problema, definimos este abordaje conceptual o marco teórico que tenía 5 temas clave. Uno, los determinantes sociales y cómo estos muestran la importancia de temas como el trabajo, la educación, la estabilidad financiera, incluso las redes de apoyo para la salud de las personas. Segundo, los efectos negativos que a largo plazo podía traer para los países el frenar sectores económicos. Tercero, entender cómo las acciones que se hacen desde el sector público y de privado se pueden potenciar, y pueden potenciar recursos para obtener más y mejores resultados. Cuarto, entender que a través de la información y el empoderamiento, las personas tienen el potencial de generar ambientes de autocuidado y de cuidado mutuo en sus entornos diarios. Y por último, la importancia de la integralidad de las aproximaciones desde la salud pública y los entornos comunitarios y extrahospitalarios. Y entonces lo que veíamos que se necesitaba más era un abordaje en salud, pero desde y para el desarrollo de los países, de las comunidades, de las empresas y de las personas en su mayor potencial. Y entonces nos planteamos estos dos grandes objetivos, que eran proteger la vida y la salud de las personas, al tiempo que mantener el tejido empresarial y la educación como fundamento para el desarrollo social y productivo de los países. Y estos dos objetivos nos llevaban a esta premisa, que era la de no escoger entre la salud y la economía, sino tratar de abordar las dos cosas, pero con la mayor responsabilidad posible. Y para llevar a cabo entonces esos objetivos y esa premisa, lo decidimos hacer a través de dos actividades en dos momentos en el tiempo. Primero, que fue durante el primer año de este proyecto, a través de acompañar a las empresas de diferentes sectores productivos del país y de colegios en la elaboración, implementación y comunicación de protocolos de bioseguridad de COVID-19, y además en la generación de culturas de autocuidado y de cuidado mutuo en los entornos diarios de estas comunidades. Y una vez implementados estos protocolos y una vez llegaron las vacunas de COVID-19 al país, entramos en un segundo momento en donde el proyecto además entonces ejecutó una iniciativa multisectorial para diseñar e implementar planes de vacunación COVID-19 para cerca de 25.000 colaboradores y familias de empresas privadas en Colombia, y así complementar el plan de vacunación del gobierno nacional y acelerar la vacunación de la población económicamente activa para tratar de terminar de reactivar el país económicamente lo antes posible.
Y esto lo hicimos a través de la siguiente metodología que replicamos tanto en bioseguridad como en inmunización más adelante. Empezamos por investigar y esto se trataba de consultar todos los diferentes organismos e instituciones internacionales sobre bioseguridad, sobre control y transmisión de enfermedades y todos los estudios que hubiera en su momento realizados por grupos de investigación a nivel mundial para poder tener la mayor cantidad de información veraz y confiable que nos permitiera tomar decisiones en la salud de las personas. Lo segundo era personalizar y era entender a profundidad cuáles eran las características y particularidades de las diferentes empresas o colegios y de las diferentes personas que hacían parte de estas comunidades, de manera que pudiéramos tomar decisiones específicas frente al cuidado de la salud de cada una de estas personas y de cada una de estas empresas. Adicionalmente, nos preparamos a través de la elaboración de protocolos de bioseguridad y de manejo de casos para las empresas que trabajaban con nosotros y nos enfocamos en comunicar, en generar métodos bidireccionales de comunicación constante entre las empresas, los liderazgos de las empresas y nosotros, pero además entre nosotros y las comunidades y las personas, eh, para llegar a través de educación y de conocimiento a que las personas generaran una cultura de autocuidado y de cuidado mutuo. Y por último, implementar, en donde apoyamos a las empresas y a los colegios con la implementación de los protocolos y medidas de bioseguridad que habíamos planteado, específicas y personalizadas hasta este momento. Y lo hicimos no solo a través de acompañar la implementación, sino a través de visitas de campo, de realización de simulacros y de acompañamiento en la toma de decisiones difíciles y específicas en el momento en el que éstas se presentaban. Y como les conté, esta metodología también la utilizamos en inmunización, en donde empezamos por investigar acerca de la evidencia de vacunas en su momento, de los requerimientos específicos para la aplicación de vacunas, continuamos por personalizar y entender a profundidad las necesidades de las diferentes empresas y de las personas que iban a vacunarse. Nos preparamos a través del desarrollo de planes de vacunación específicos y creamos redes de vacunación con IPS, organizamos el transporte de vacunas, el almacenamiento de estas y los sistemas de información que nos permitieran tener una trazabilidad nominal de la vacunación de las diferentes personas, comunicar a través de campañas de comunicación y educación de la vacunación y para también realizar el agendamiento de citas para que quienes quisieran acudir a vacunarse pudieran hacerlo. Y por último, implementar a través de trasladar efectivamente las vacunas a los puntos específicos de vacunación y llevar a cabo las jornadas de vacunación y recopilar la información nominal de vacunación. Nuestros principales resultados en bioseguridad fueron poder mantener 32 colegios o reabrir 32 colegios con los que trabajamos. Logramos tener 27 empresas de diferentes sectores abiertas siempre. Logramos a través de nuestros protocolos de bioseguridad cubrir a más de 8.300 personas. Tuvimos más de 1.000 webinars, talleres, capacitaciones y conceptos que permitieron generar culturas de bioseguridad dentro de las empresas y de los colegios. Tuvimos una reducción importante de los costos que inicialmente estaban implementando, utilizando las empresas y los colegios en medidas inefectivas. Tuvimos más de 80 visitas a campo y simulacros. No tuvimos ningún trabajador fallecido de nuestras empresas por contagios de COVID en su trabajo y no tuvimos ningún niño fallecido. Y en inmunización, el 90% de los trabajadores de nuestras empresas obtuvieron la primera dosis y 80% la segunda dosis. Tuvimos más de 23.000 vacunas aplicadas y reportes nominales de vacunación en 110 días efectivos. Beneficiamos a más de 25 empresas a través de más de 600 jornadas de vacunación en 52 puntos de vacunación en todo el país a través de 26 IPS. Y una de las cosas más importantes, pues realmente fue que llegamos a más de 30 municipios en el país y logramos llegar a muchos municipios y puntos en donde las tasas de vacunación eran bajas y donde al gobierno nacional le estaba tomando tiempo llegar. Y aquí logramos realmente llegar a las comunidades e incluso a las empresas a través de jornadas extramurales de vacunación para cumplir
con estas metas de vacunación de primera y de segunda dosis. Y entonces vamos a pasar a las lecciones aprendidas, que si bien fueron muchas, quisimos traer 5 a la mesa para compartir con ustedes. Son reflexiones realmente. La primera es la necesidad de fortalecer los mecanismos de alianzas público-privadas en el país. Y este es un gran ejemplo de cómo realmente, al unir los esfuerzos de lo público con lo privado y de los diferentes sectores, podemos traer muchos más recursos y generar un mayor impacto en las comunidades y en la salud de la población de Colombia. Lo segundo es la particularización versus la estandarización, y es, si bien nosotros logramos crear protocolos de bioseguridad que tenían muchos temas estandarizados y de acuerdo a la evidencia y a la costo efectividad, logramos también particularizarlos a las diferentes necesidades de las empresas e incluso a las personas que trabajaban en ellas, entender sus riesgos individuales tanto por su salud y sus comorbilidades como por el tipo de trabajo que realizaban, enfocar diferentes estrategias a los diferentes tipos de trabajo para reducir los riesgos de contagio, y en las vacunas entender en qué horario las personas podían acceder realmente a la vacunación, cómo esto interfería con sus labores, cómo llegarle a las personas a los lugares que más les convenía para que pudieran vacunarse. Fueron algunas de las particularidades que tratamos de llevar a estas estrategias. La tercera era la potencia de la cultura del autocuidado y del cuidado mutuo, y realmente vimos cómo en las empresas y los colegios con los que trabajamos se generaron culturas arraigadas de autocuidado, y las personas mismas cuidaban a sus compañeros, a sus familias, y generaron unos entornos en donde los riesgos de contagio de COVID eran realmente inferiores a los comunitarios normales. Y acá vemos que a través de empoderamiento y educación se puede generar culturas de autocuidado importantes. En cuarto lugar, queríamos compartir con ustedes la importancia de generar entornos saludables y de crear salud desde la comunidad. Toda esta estrategia se realizó en entornos educativos y laborales y llevando salud al día a día de las personas. Y por último, cómo llevar la relación médico-paciente a lo extramural, a los equipos intersectoriales y a la salud comunitaria, y pasar de la tradicional relación médico-paciente a una relación de expertos en salud, equipos expertos en salud, con individuos que viven y que están en los entornos comunitarios constantemente. Con esto cerramos agradeciendo al equipo GRESA, que fue durante más de 2 años quien ayudó a llevar a cabo este proyecto, con más de 30 personas trabajando en esto, a las empresas, colegios y comunidades con las que trabajamos, a las IPS de la red de vacunación y a los transportadores con los cuales llevamos a cabo las jornadas de vacunación, a las personas que nos apoyaron con los sistemas de información, y por último a los gremios del sector privado que lideraron esta posibilidad de hacer alianzas público-privadas. Muchas gracias.